Estimada Zoila, como había quedado contigo el día de ayer, estaba por enviarte este video para que tú puedas, digamos, comprender, ¿no? el proceso de desarrollo de la investigación tipo metaanálisis. Mira, cuando uno realiza un metaanálisis, el metaanálisis, como te explicaba el día de ayer, es una investigación netamente estadística. Se trabaja exclusivamente con datos cuantitativos. Hay que cuantificar lo que se quiere desarrollar. Entonces, para poder desarrollar una investigación tipo metaanálisis e incluso si fuese una investigación como una revisión sistemática, hay que plantear una pregunta, porque todo gira en torno a una pregunta. Entonces, el metaanálisis por esencia es una investigación que busca saber cuán efectivo ha sido un procedimiento, ¿no? O una estrategia frente a una problemática o frente a algo que se quisiera lograr, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el ámbito médico se utiliza mucho el metaanálisis porque se pretende comparar, ¿no? Si la medicina A o la medicina B, ¿no? ¿Cuál de esas dos es más efectiva para tratar, por ejemplo, una enfermedad? Voy a poner un ejemplo, ¿no? Si yo tomo aspirina o tomo Panadol, ¿no? ¿Cuál de estas dos medicinas me ayuda a calmar la migraña con más facilidad? Entonces, ¿qué se hace? Se buscan investigaciones sobre el uso de la aspirina y se buscan investigaciones sobre el uso del Panadol para tratar la migraña y de cada una de esas investigaciones se va a comparar los resultados. Y al final, de acuerdo a las investigaciones que se hayan revisado, se dirá, ¿no? De acuerdo a la revisión de las investigaciones para el tratamiento de la migraña, se determina que, digamos, no sé, la aspirina es más efectiva que el Panadol para tratar la migraña, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la naturaleza de una investigación cuantitativa o tipo metaanálisis es esa, es comparar en esencia dos estrategias frente a una circunstancia para ver cuál de las dos es más efectiva, ¿no? Por ejemplo, en el caso tuyo, digamos, si yo quiero saber qué estrategia es más efectiva para que los estudiantes universitarios aprendan, yo puedo decir que quiero comparar, ¿no? ¿Quién es mi población? Mi población serían los estudiantes universitarios, por ejemplo, ¿no? ¿Qué voy a yo a utilizar o qué es lo que yo pretendo que se intervenga? O sea, ¿cuál va a ser la intervención? Así como hace un momento hablé de la aspirina y el Panadol, acá yo puedo decir que una intervención sería el uso de TICs, por ejemplo. Y otra intervención sería el aprendizaje basado en problemas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál de estas dos estrategias mejora el aprendizaje? Mejora el aprendizaje, ¿no? Entonces, ya tengo mi pregunta PICO. Se llama PICO porque es el acrónimo de estas cuatro fases, ¿no? Primero, la P representa el problema o representa la población, por ejemplo. La I representa la intervención, es decir, una de las variables que se va a medir. La C representa la comparación. ¿Con qué quiero comparar esa variable? ¿No? Y O, que en inglés es outcomes, que significa resultados. Entonces, yo quiero saber cuál de estas dos variables me ayuda a alcanzar este resultado con mayor efectividad, ¿no? Y esta es mi población. Entonces, en torno a estas, ¿no? En torno a estas, o con relación a estas palabras, yo voy a construir mi pregunta. Yo puedo decir, por ejemplo, ¿no? Para mejorar, por ejemplo, ¿no? Para mejorar el aprendizaje en estudiantes universitarios, ¿no? Es más efectivo el uso de TICs o el uso del aprendizaje basado en problemas, por ejemplo. Entonces, como esta va a ser mi pregunta general, lo que yo voy a hacer es, en torno a esta pregunta general, yo voy a buscar investigaciones que se hayan hecho sobre las TICs y que se hayan hecho sobre el aprendizaje basado en problemas en estudiantes universitarios para comparar los resultados y al final saber
¿no? ¿Cuál ha sido más efectiva? ¿No? En las investigaciones donde se ha usado las TICs, los resultados han sido más altos que en donde se utilizó el ABP. Si, por ejemplo, ¿no? Los resultados de las investigaciones sobre el uso de las TICs, digamos, llega a, no sé, pues, por poner un ejemplo, ¿no? 59 puntos, ¿no? 59 puntos. Y los resultados utilizando ABP llega, por ejemplo, a 48 puntos, ¿no? De acuerdo a lo que yo reviso. Entonces, claramente yo puedo afirmar que el uso de las TICs es más efectivo para mejorar el aprendizaje en estudiantes universitarios que el uso de la ABP, por ejemplo, ¿no? Y viceversa, ¿no? Puede ser acá 49, acá puede ser 58, y puedo decir que, pues, en efecto, el uso del aprendizaje basado en problemas es más efectivo que el uso de las TIC. ¿Por qué? Porque yo he revisado los resultados de las investigaciones y esto, en este caso, significa pues que eso es lo que muestra, ¿no? Ahora, con esto no significa que tú tengas que incluir necesariamente, digamos, la, el comparativo, ¿no? Porque también hay una variante, por ejemplo, ¿no? Hay un tipo de pregunta que no es ni siquiera la pregunta pico, sino es la pregunta pío. ¿Por qué? Porque ya no se va a usar un comparador, se va a utilizar solamente una variable para ver cuáles son los resultados, ¿no? Entonces, aquí me parece que calzaría mejor tu investigación, ¿no? Porque, digamos, basado en esto, ¿no? Yo puedo hacer la pregunta, ¿no? Puedo hacer la pregunta, ¿no? Em, ¿Qué tan efectiva o efectivo es el uso de las TICs, ¿no? Para mejorar el aprendizaje en estudiantes universitarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa sería una forma de plantearlo. Entonces, ¿esto qué significa? Que tú tendrías que buscar investigaciones, ¿no? Que estén enfocadas en el uso de las TICs para mejorar el aprendizaje en estudiantes universitarios y con ello, con esta descripción, entonces tú vas a revisar todos los resultados, ¿no? Todos los resultados. Entonces, pues allí de cada resultado vamos a ir identificando los porcentajes, ¿no? Los valores obtenidos y esos valores se procesan estadísticamente y de acuerdo al rango que se obtenga se podrá decir, ¿no? Sí, en efecto, digamos, el uso de las TICs, pues sí, sí mejora, ¿no? Mejora el aprendizaje, por supuesto, ¿no? De los estudiantes universitarios, por ejemplo, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta esto, cómo es que se busca las fuentes, ¿no? Porque ya teniendo en cuenta esta descripción, entonces tú vas a decir, bueno, si yo quiero saber, por ejemplo, aquí, ¿no? En el primer caso, si yo quiero saber qué tan efectiva es el uso de las TICs en comparación con el ABP, entonces yo voy a tener que buscar investigaciones que se hayan desarrollado con la variable TICS y con la variable aprendizaje, por ejemplo, significativo o aprendizaje, ¿no? Mejor el aprendizaje en general. Y también voy a buscar investigaciones sobre el ABP en relación con el aprendizaje y en este escenario, por ejemplo, ¿no? Ahora, eso es en el caso que yo quiera utilizar un comparador, por ejemplo, ¿no? Pero si yo no quiero usar un comparador, yo simplemente quiero saber, digamos, cuán efectiva es el uso de las TICs para mejorar el aprendizaje en estudiantes universitarios, entonces entendería que mis investigaciones deberían considerar el uso de la variable TICS y del aprendizaje, o sea, este resultado. Entonces, ¿cómo sería, digamos, la fórmula de búsqueda, ¿no? La fórmula de búsqueda implicaría que yo pueda emplear, por ejemplo, sinónimos, ¿no? Entonces, acá tengo yo, por ejemplo, la intervención para organizarlo, simplemente esto es para organizarlo, ¿no? Acá el resultado, ¿no? Y acá la población, por ejemplo. Entonces, teniendo en cuenta esto,
yo voy a decir, por ejemplo, a ver, ¿cuál es mi intervención? Mi intervención es TICS, por ejemplo, esa es mi variable, ¿no? TICS. ¿Cuál es mi resultado? Aprendizaje, ¿no? Mejora del aprendizaje, por ejemplo. Mi población son estudiantes universitarios. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo voy a elegir las formas o los términos que podrían calzar para poder, digamos, hacer la búsqueda de fuentes, ¿no? Entonces, en lugar de TICS, yo voy a decir, por ejemplo, a ver, un sinónimo de TICS, ¿cuál sería? Vamos a ver acá. Sinónimo de TICS. Ah, claro, perdón. Ujú, mm, claro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo puedo decir, en lugar de TIC, herramientas tecnológicas, por ejemplo, ¿no? Y en el aprendizaje, por ejemplo, yo puedo decir el aprestamiento, ¿no? Y acá, estudiantes universitarios, estudiantes eh, de pregrado, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué, por qué hacer esto? ¿No? ¿Por qué hacer este ejercicio de buscar el sinónimo? Porque estos términos yo los voy digamos, a crear, los voy a utilizar en las bases de datos para saber qué investigaciones van a salir. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer mi fórmula, ¿no? Fórmula, fórmula de búsqueda. No son solo una fórmula, pueden haber bastantes fórmulas. Por ejemplo, fórmula número uno, ¿no? En la fórmula número uno yo voy a combinar TICS, ¿no? And mejora del aprendizaje, ¿no? Aprendizaje and estudiantes universitarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Yo le puedo poner acá, digamos, incluso comillas, ¿no? ¿Esto qué significa? Que esta fórmula yo la voy a utilizar en una base de datos, por ejemplo, en Scopus, ¿no? Entonces, yo voy a usar, esa es mi fórmula. Esta fórmula, por ejemplo, yo la voy a usar en la base de datos Scopus. Ahí está. Y en la base de datos Scopus tiene que haber solamente una fórmula, no pueden haber dos fórmulas, ¿no? Quizás no aparezca con TICS, sino aparezca con herramientas tecnológicas, por ejemplo, ¿no? Puede ser, claro. Puede ser herramientas tecnológicas, por ejemplo, ¿no? Ya una vez que yo terminé de, digamos, de ver qué resultados me dan, pues ahí recién yo diré, bueno, ya agoté pueden ser dos fórmulas, no hay problema, ¿no? Pueden ser dos fórmulas, tres fórmulas, dependiendo. Y después voy al segundo punto. Por ejemplo, mi segunda base de datos, no sé, pues es ProQuest, por ejemplo, ¿no? Y acá en ProQuest también yo voy a colocar estas técnicas o quizás vaya encontrando otros, ¿no? Por ejemplo, acá yo puedo decir TICS, puedo decir herramientas tecnológicas, puedo decir, por ejemplo, software educativos, ¿no? O sea, esto te da una gama de posibilidades para poder hacer la búsqueda de las fuentes, ¿no? Pues ahora, no siempre tiene que haber un sinónimo de cada uno, ¿no? Quizás acá en aprendizaje, ¿no? Si yo trato de buscar sinónimos de aprendizaje, ¿no? Entonces quizás solamente hay uno, dos, etcétera. Entonces, bueno, pues ¿no? Puede ser conocimiento, puede ser instrucción, puede ser formación, dependiendo, no hay problema. Pero eso no se trata de una competencia de quién tiene más sinónimos, sino de encontrar palabras similares, porque si yo me quedo solamente con esta fórmula, imaginemos que yo solamente quiero buscar fuentes con esta fórmula, este trabajo puede ser observado porque el jurado te puede decir, y estimada Zoila, la variable TIC solamente tiene esa terminología para su búsqueda o hay otras formas, otros términos para poder saber o comprender qué es una TIC, por ejemplo, ¿no? Entonces, allí tú pues, no vas a poder decir sí es la única palabra, ¿no? Porque
Obviamente, pues el jurado, ¿no? Tiene conocimiento sobre educación y te puede decir, pero ¿acaso herramientas tecnológicas no es lo mismo que TICs, por ejemplo? Entonces, ante una situación como esa ya no vas a poder decir, no, es mentira, no, porque sí es correcto. Entonces, si tú afirmas, bueno, sí, en efecto, ¿no? Herramientas tecnológicas también es un término equivalente a TICs. Y te pueden decir, ¿y usted por qué no hizo búsqueda con la variable herramientas tecnológicas si son un sinónimo? ¿Por qué no buscó con esas? ¿Y por qué solamente buscó con TICs nada más? Si finalmente también es un término equivalente y no en todos los países se utiliza la palabra TIC, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso significa que su búsqueda está sesgada, porque usted solamente ha creído que esta variable tiene una sola forma de buscarse y en realidad no tiene una sola forma de buscarse, tiene más formas de buscarse. Por lo tanto, su investigación está sesgada porque usted no ha explorado todas las posibles variantes de búsqueda de investigaciones. ¿Te das cuenta? Entonces, para prever ese tipo de situaciones, es que hay que hacer este procedimiento, ¿sí? Mira, tú ya has hecho tu trabajo, ya has avanzado, etcétera, pero obviamente hay cosas que se van a tener que adaptar, ¿no? ¿Por qué? Porque no es necesariamente, digamos, de esa manera como se va a desarrollar la investigación, ¿no? No funciona necesariamente, porque tú has planteado tu investigación al inicio como si fuese una tesis, donde has puesto pues la pregunta general, las preguntas específicas, todo, pero para un metaanálisis, una revisión sistemática, no se plantea la pregunta necesariamente, se utiliza esta estrategia, que es la estrategia PICO, ¿no? Entonces, incluso tú has escuchado sobre el protocolo Prisma. En el protocolo Prisma hay una parte donde ellos te piden, ¿no? ¿En cuántas bases de datos usted ha hecho su búsqueda? Y tú tienes que colocar, ¿no? En tales bases, ¿no? Scopus, ProQuest y Cielo, ¿no? Y al costado tienes que colocar, o puede ser una sola, ¿no? Y tienes que colocar cuántos resultados te han salido al momento de usar en Scopus, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí digamos, hay que sustentar, ¿no? Hay que explicar eso. Entonces, todas estas explicaciones, estimada Zoila, te las estoy dando con el objetivo de prever, ¿no? Prever situaciones, prever circunstancias en las que, digamos, em, tú, tú puedas estar y al final, digamos, tengas que sustentar, ¿no? Y si no hay un sustento, ¿no? Si no hay una explicación correcta sobre este procedimiento, entonces, claro, te pueden observar tu trabajo y te pueden decir, no, pues en realidad tú no has hecho búsqueda, ¿no? Por ejemplo, mira, acá estaba justo revisando unas investigaciones sobre metaanálisis y, por ejemplo, lo que yo te decía hace un momento, ¿no? Te decía que tú tienes que crear tu fórmula de búsqueda y usarla en las bases de datos donde tú consideres que es importante buscar. Y esas fórmulas de búsqueda tú las tienes que presentar. Mira este caso. Este caso es estrategia de búsqueda, como te había, o fórmula de búsqueda, y mira cómo lo separó, cómo puso, ¿no? En Scopus yo busqué así, por ejemplo, ¿no? Y me salieron tantos artículos, ¿no? Luego busqué en Web of Science y lo busqué así lo busqué. Y me salió esta cantidad de artículos. ¿Te das cuenta? Entonces, es diferente la estructura de una tesis que la de un metaanálisis, porque en el caso del metaanálisis hay que ser mucho más exactos en cuanto a la forma de trabajo que se quiere hacer, ¿no? Y después, como te dije ayer, hay que hacer una serie de tablas, ¿no? Para primero identificar dónde están esas investigaciones, en qué país se hizo, en qué año se hizo, porque eso es lo que también hay que determinar en el título, el rango del tiempo, ¿no? Porque en tu título original tú habías puesto 2026, pero habría que ver cuántas investigaciones en el 2026 se han hecho sobre ese tema. Claro, más abajo tú especificas que va a ser desde el 2018 a la actualidad, ¿no? Y ese tiempo tú lo vas a ir revisando y probablemente se tenga que adaptar, ¿no? Dependiendo, ¿ya?
Bien, estimada Zoila, entonces, como habíamos quedado hoy día a las 5 de la tarde, nos vamos a reunir para poder ampliar más este espacio, ¿no? Y que tú ya empieces este proceso de búsqueda, ¿sí? Listo. Listo, Zoila, que te vaya muy bien. Saludos, hasta luego.